Lo conocemos como el genio de las antigüedades, el hombre que puede ponerle precio a todo, desde un juguete antiguo hasta un tesoro perdido. Por más de una década, Rick Harrison, el cerebro detrás del fenómeno global El precio de la historia, nos ha abierto las puertas de su tienda en Las Vegas, mostrándose como un pilar de la familia, un empresario astuto y el heredero de un legado. Pero ¿cuál es el verdadero precio de la lealtad familiar? Para Rick Harrison, la respuesta podría ser de millones de dólares y un duro golpe a su imagen pública. Porque fuera de las cámaras, en los fríos pasillos de un tribunal, se libró una batalla muy diferente. Una donde el tesoro en disputa era el imperio que él y su padre construyeron, y los adversarios eran nada menos que madre e hijo. Esta es la impactante historia de cómo el hombre que se presentaba como un devoto hombre de familia fue llevado a juicio por su propia madre, Joan Harrison. Una demanda que destapó acusaciones de traición, manipulación y una supuesta codicia que amenazaba con derrumbar el legado de los Harrison para siempre. ¿Fue un simple malentendido familiar magnificado por la fama? ¿O la prueba de que detrás del afable rostro televisivo se escondía un hombre dispuesto a todo por el control y el dinero? Para entender la magnitud del conflicto, primero debemos viajar en el tiempo. En 1981, un veterano de la Marina llamado Richard Harrison, a quien el mundo conocería como El Viejo, se mudó a Las Vegas con su familia para empezar de cero. Abrió una modesta tienda de segunda mano, la Gold and Silver Coin Shop. Su hijo, un joven Rick Harrison, ya mostraba un talento innato para los negocios. Rick era un lector voraz, devorando libros de historia que le dieron un conocimiento casi enciclopédico. Este saber se convertiría en la piedra angular de su futuro imperio. Pero Rick no quería solo una tienda de monedas, soñaba con tener una casa de empeños. El problema era que una ley de Las Vegas impedía la emisión de nuevas licencias hasta que la población de la ciudad alcanzara los 250,000 habitantes. Pacientemente, Rick llamaba a la oficina de estadísticas de la ciudad. Finalmente, en 1988, la cifra se superó. Rick obtuvo su licencia y junto a su padre, la Gold and Silver Pawn Shop abrió sus puertas en 1989. No era una casa de empeños cualquiera. Rick se especializó en lo raro, lo histórico y lo inusual. Podías encontrar desde un anillo de Super Bowl hasta una espada samurái de 400 años. La tienda se ganó una reputación como un lugar fascinante, un verdadero museo para el pueblo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2009. Después de años de proponer la idea, Rick finalmente convenció a History Channel de producir un reality show. Pawn Stars, o El precio de la historia, fue un éxito instantáneo. El público quedó cautivado por la dinámica familiar, la sabiduría gruñona del viejo, el conocimiento de Rick, aprendizaje de su hijo Corey Big Hoss y el alivio cómico de Chumley. El programa transformó la tienda en una de las mayores atracciones turísticas de Las Vegas. La familia Harrison pasó de ser dueña de un negocio local a ser celebridades internacionales. El merchandising, los libros y las apariciones públicas generaron una fortuna de decenas de millones de dólares. El imperio que el viejo y Rick habían construido se había convertido en un fenómeno global, un legado aparentemente inquebrantable. En el centro de todo estaba Rick. El programa lo posicionó no solo como un experto, sino como el patriarca moderno de la familia. Mientras su padre, el viejo, representaba la vieja escuela, Rick era el hombre de negocios carismático y accesible. A menudo contaba su historia, cómo fue diagnosticado con epilepsia a los 8 años, lo que lo llevó a pasar largos periodos en cama leyendo, desarrollando así su amor por la historia. Dejó la escuela secundaria para vender bolsos falsos de Gucci, pero su astucia para los negocios era innegable. Se presentaba como un hombre de familia, un padre que trabajaba codo a codo con su propio hijo, Corey, enseñándole los secretos del oficio. Esta imagen se solidificó tras la muerte de Richard el Viejo Harrison en junio de 2018, después de una batalla contra el Parkinson. Rick lideró los homenajes públicos, compartiendo emotivos mensajes. «Era mi héroe, y tuve la suerte de tener un viejo muy genial como mi papá», escribió. Para el mundo, Rick no solo heredaba el control de la tienda, sino también el manto de líder de la familia Harrison. Con una fortuna personal que crecía y el control del negocio, Rick parecía tenerlo todo: éxito, fama y una familia unida. Era la encarnación del sueño americano. Sin embargo, detrás de esta fachada, una tormenta se estaba gestando, una que pondría en duda todo lo que el público creía saber sobre él. La historia que se revelaría en los documentos judiciales años después es mucho más oscura. Según las acusaciones presentadas por su propia madre, Joan Harrison,
las grietas en la familia comenzaron a aparecer mucho antes de la muerte del viejo. Joan Harrison, casada con Richard durante 58 años, no era solo la esposa del fundador. Según su demanda, era una pieza importante en la estructura de propiedad del negocio. Pero algo drástico ocurrió a principios de la década de 2000. Alrededor de los años 2000 o 2001, Joan sufrió una emergencia médica que la dejó en coma. Es aquí donde la narrativa familiar toma un giro siniestro. Según la demanda que Joan presentaría en 2022, mientras se recuperaba de este estado vulnerable, Rick se le acercó. Ella alegó que, sin comprender plenamente lo que estaba haciendo, fue persuadida para firmar documentos que transferían su participación del 51% en la Gold and Silver Pawn Shop a Rick. En ese momento, según sus abogados, ella no era consciente de la magnitud de lo que había firmado. Durante años, este supuesto traspaso de poder permaneció oculto. La familia continuó operando y con el precio de la historia, su fortuna se disparó. Sin embargo, todo cambió con la muerte de Richard el Viejo en 2018. Por testamento, Joan heredó la participación de su difunto esposo en la tienda, que según la demanda ascendía al 49%. Ahora, como propietaria de una parte significativa de la empresa, Joan y sus asesores comenzaron a solicitar acceso a los libros contables. Y fue entonces cuando, según la demanda, se encontraron con un muro. Joan alegó que Rick no le proporcionó la documentación completa de las finanzas del negocio. Además, la demanda afirmaba que Joan no había podido obtener una contabilidad adecuada de más de $500,000 en efectivo y plata que ella creía que su esposo había acumulado antes de su muerte. La desconfianza estalló, y la matriarca de la familia, sintiéndose traicionada, decidió llevar a su propio hijo ante la justicia. En febrero de 2022, la noticia estalló, enviando ondas de choque a los fans de El Precio de la Historia. Joan Harrison, a sus 81 años, había presentado una demanda civil contra su hijo, Rick Harrison, la tienda y otras entidades comerciales de la familia. El núcleo de la demanda era la acusación de que Rick la había manipulado para que cediera su participación del 51% mientras se recuperaba de un coma. Pero las acusaciones no se detuvieron ahí. La batalla legal desenterró una serie de quejas que sugerían un patrón de comportamiento controlador. Uno de los puntos más explosivos era el de los pagos mensuales. Joan afirmó que había estado recibiendo pagos regulares, que según algunos informes ascendían a $25,000 al mes. Sin embargo, alegó que en 2020 estos pagos se redujeron drásticamente y luego se detuvieron, dejándola sin los ingresos de los que dependía. La demanda buscaba una restitución de estos pagos y una orden judicial para proteger sus activos. Además, la demanda de Joan contenía otra acusación sorprendente. Alegaba que Rick había utilizado los activos de ella como garantía para obtener un préstamo de $3 millones, todo sin su conocimiento. Los documentos legales pedían una contabilidad completa de todos los activos, incluyendo el $500,000 en efectivo y plata que el viejo supuestamente había dejado. La demanda buscaba daños y perjuicios y que se le devolviera el control sobre su parte del imperio familiar. La respuesta de Rick fue rápida y contundente, negando todas las acusaciones. En una declaración afirmó: "Las acusaciones son falsas y creo que mi madre de 81 años está siendo manipulada por otros para su beneficio personal". Su defensa pintaba un cuadro completamente diferente, el de una madre anciana influenciada por personas que buscaban sembrar discordia. El escenario estaba listo para una batalla judicial épica. De un lado, una madre que se sentía despojada. Del otro, un hijo famoso que clamaba ser víctima de una conspiración. El mundo observaba. Con acusaciones tan graves sobre la mesa, todos esperaban un largo y sensacionalista juicio. Se anticipaban testimonios dramáticos y un veredicto que finalmente revelaría la verdad. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Sorprendentemente, la batalla legal que había comenzado con tanto estruendo se desvaneció en un silencio casi absoluto. El caso se resolvió, pero no en un tribunal abierto. En cambio, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial privado en 2023. Los detalles de este acuerdo nunca se hicieron públicos. No sabemos si Rick pagó una suma de dinero a su madre o si Joan recuperó alguna participación en el negocio. Este repentino y discreto final generó una oleada de especulaciones. ¿Por qué una disputa tan amarga y pública se resolvió de repente a puerta cerrada? Una de las teorías más extendidas, aunque pura conjetura, apunta a un acuerdo de confidencia.